la bienvenida y los saludos a todos y a todas. Pregunté en algún momento, si me permiten solamente unos segundos, pregunté si había alguien de Colombia, porque obviamente que no podemos empezar un encuentro como este en este momento sin saludar y sin hacernos eco, por lo menos aquellos que tenemos el corazón del mismo lado, de lo que está sucediendo en Colombia. Así que nos sumamos y abrazamos desde Chile, y espero que todos los participantes de esta noche abrazamos la indignación, abrazamos el dolor y abrazamos la pena del pueblo colombiano por estos momentos duros que está viviendo. Los chilenos, supongo que casi todos los presentes de distintos lugares de Latinoamérica sabemos lo que eso significa, porque todas nuestras naciones en algún momento han pasado por este tipo de situaciones. Así que un abrazo grandote para nuestra gente de Colombia, y eso, a transformarnos todos nosotros en alguna medida en aquello que significaba la buena nueva también, en ser pancarta, en ser protesta cuando hay que serlo, en ser denuncia cuando hay que serlo, y no dejar que los pequeños, como llamaba Jesús a aquellos que él llamaba, sigan siendo lastimados de esta manera. Así que un abrazo desde Chile y de toda esta agrupación de CRT para nuestra gente de Colombia. Bien, nuestro expositor, Raúl Méndez, conocido como el Tilichero por su página ahí de cachivaches teológicos, es decano de la Facultad Latinoamericana de Teología, profesor de la Comunidad Teológica de México, debe ser pariente de la Comunidad Teológica de Chile, acá también, ¿no? Algo parecido. Investigador senior de estudios de mercado. Además tiene estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. A lo mejor tenemos una conocida y una profesora de griego ahí que yo conocí. Antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y profesor de teología por la Comunidad Teológica de México. Él es el expositor. A quienes no estuvieron en el primer encuentro, hoy día van a tener el gusto de escucharlo, y vamos de inmediato a cederle la palabra. Acuérdense que tenemos 1:30, distinguidos, aguántenos, porque esto está muy, pero muy interesante. Raúl, bienvenido, y una vez más, gracias por tu tiempo y tu disposición para estar con nosotros. Muchas gracias por la bienvenida. Desde México también nos sumamos a la indignación y al apoyo irrestricto a los movimientos populares de Colombia, que el día de hoy necesitan de esta observancia humanitaria, porque están ocurriendo realmente cosas criminales en este país, y esperamos que pronto pueda cesar esta violencia. Bien, la semana pasada platicábamos de la Biblia utilizando una metáfora que retomaba del teólogo suizo Karl Barth, quien habla de la escritura como el nuevo y extraño mundo. Barth hablaba del nuevo y extraño mundo dentro de la Biblia y señalaba que el objetivo cuando uno lee la escritura no es quedarte con tu propia creencia, ni con tu propio dogma, ni con tu propia moral, sino confrontar tus creencias precisamente con el encuentro de la revelación de Dios. Eso es un modelo de análisis, pero también es una actitud. De hecho, lo que yo estoy comentando y proponiendo con ustedes, si se dan cuenta, no es como un conocimiento secreto, un conocimiento que nadie supiera. No estoy inventando tampoco ninguna... Únicamente estoy tratando de que generemos entre todos una determinada actitud al momento de leer la Biblia, con el objetivo de que nuestros dogmas pasen hacia atrás y podamos realmente escuchar un poco mejor lo que dice el texto bíblico. Una advertencia que quiero hacer al respecto. No significa, por lo tanto, que vamos a leer la Biblia de forma neutral y que únicamente se trata de abrir la escritura y encontrarnos las cosas así empíricamente como nos llegan, porque eso es imposible. Porque toda labor hermenéutica está prejuiciada, lo querramos o no, por nuestro horizonte temporal, por nuestro horizonte cultural, por nuestros intereses personales y por lo que en el fondo
cada uno de nosotros somos. En ese sentido, toda lectura de la Biblia siempre se va a encontrar condicionada por el intérprete. Y aquí quiero señalar algo que pues no sé cómo les vaya a parecer, porque también es una de esas cosas, digamos, que tan repetida es que parece verdad y no la cuestionamos. Pero quizá muchos de ustedes hayan escuchado la diferencia entre exégesis y eisegesis. Es algo que suelen utilizar mucho las personas, en particular como una adjetivación en contra de una persona que hace una interpretación bíblica distinta a la de su gusto dogmático. Entonces, cuando una persona hace una interpretación bíblica que no me gusta, con la que yo no estoy de acuerdo, inmediatamente saco la espada, la vieja confiable de la eisegesis. Y digo, no, es que lo que tú estás haciendo es una eisegesis. ¿Qué quiere decir esto y por qué me parece bastante desorientado? Se supone que la exégesis es extraer lo que quiere decir la Biblia, en tanto que la eisegesis es que tú metes tu pensamiento a la escritura. Bueno, esta distinción, exégesis, eisegesis, es completamente insostenible en términos epistemológicos, es decir, en términos de teoría del conocimiento. No existe esa diferencia. La semana pasada yo les hablaba con un tanto de pesar de la exégesis como un fracking hermenéutico, ¿no? Donde les decía que es ir a la escritura para convertirla en un objeto y tratar de extraer y obtener de ella verdades, así como los grandes corporativos extraen petróleo del subsuelo. Es exactamente el mismo ánimo que mueve a unos y a otros, y probablemente también los resultados pueden ser igual de contaminantes. Hoy, con esta sobreabundancia de exégesis extractivistas, tenemos una gran contaminación en la capa de ozono hermenéutica de nuestra lectura bíblica, porque únicamente convertimos a las escrituras en un mero objeto de investigación y últimamente en un pretexto para exponer nuestros propios prejuicios y nuestros propios dogmas. Cuando tú te acercas a ver cualquier cosa, y aquí voy a invocar a un muerto muy reciente, Humberto Maturana, biólogo precisamente chileno, falleció el día de antier. Pero la epistemología de la vida de Humberto Maturana nos enseña que no existe una distinción entre sujeto y objeto, sino que todo lo que nosotros entendemos de la realidad parte de lo que nosotros mismos somos, de lo que él denominaba una estructura determinada de existencia. Todos los avances científicos y de conocimiento que se hacen en el mundo siempre van a partir del investigador. No existe algo así como una mente purificada, extraída o extrapolada de la realidad que pueda de una manera metafísica analizar de forma objetiva y neutral los acontecimientos. Hoy sabemos, incluso por teorías o por modelos analíticos como el de la incertidumbre de Heisenberg, que el observador siempre va a influir en el objeto que está observando. Desde la antropología eso lo sabemos perfectamente. El antropólogo, por más sutil y por más tiempo que pase en la comunidad, siempre va a resultar un elemento exógeno que va a modificar el entorno. Hay una caricatura muy divertida que se ve a una comunidad tribal, pues usan taparrabos y viven así como en chozas, y de repente uno grita,
¡ahí viene el antropólogo! Y entonces todos agarran sus televisiones, sus microondas, sus mini componentes y los empiezan a esconder. Esto fue trasladado a un corto que se hizo en 2010 en México, que desafortunadamente no he podido localizar. Lo vi una vez en televisión y me voló la cabeza, se los voy a contar. Trata de un antropólogo que se lleva a unos estudiantes al estado de Chiapas, específicamente a un lugar conocido como la Selva Lacandona. Y entonces, este antropólogo que se lleva a estos estudiantes a esta zona maya de la Selva Lacandona, los va a llevar a conocer a una tribu que él lleva muchísimos años investigando, que fue el origen de su tesis doctoral de antropología y que quiere mostrar a sus estudiantes cómo es una tribu ancestral. Y en el camino les va llenando la cabeza de ideas como, ahorita que lleguemos, van a ver los rituales más ancestrales y van a encontrarse con las creencias más nítidas y prístinas de una población que no ha sido tocada por Occidente. Los estudiantes están muy emocionados porque pues, están yendo con este antropólogo experto en los lacandones a explorar esta comunidad. Incluso tienen que llegar con una barquita, van por una barquita cruzando el río, el Suchiate o alguno de los ríos que se encuentran por allí, y les dicen, es una comunidad no tocada por la mano del hombre, ¿no? Casi, casi. Y entonces cuando llegan a la comunidad, pues empiezan a escuchar música, ¿no? Y el antropólogo escucha la música a lo lejos y dice, escuchen, tambores tribales. Y pues ya se acercan esperando ahí encontrar, pues casi, casi que estaban sacando el corazón de alguien y sacrificándolo a Kukulcán. Y entonces, mientras más se van acercando, ven que el ruido procede como de un local. Procede de un local, entonces pues se asoman, pero conforme van pasando, se empiezan a escuchar guitarras eléctricas y tambores. Y una vez que entran al local, ven a un montón de personas vestidas de blanco y al frente un grupo musical con guitarras, con tambores, cantando. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. Era una iglesia pentecostal anclada en lo más remoto de la incivilización de la selva lacandona. Los estudiantes pues se asombran, pero pues estaban buena la alabanza y pues, también se ponen ahí a bailar y el antropólogo no se lo cree. Este corto termina regresando los estudiantes con el antropólogo en la barquita y el antropólogo agarrando su opus magnum, su libro de la tesis doctoral, y dice, ay, no sirve para nada, y lo avienta al río. Bueno, eso mismo tenemos que considerar al momento de leer las escrituras. Antes de continuar, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amiga Carla Díaz, de Investigando la Historia, que veo que está por acá. ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto. Gran amiga Carla. Cuando nos encontramos y nos acercamos a la Biblia, no creamos que vamos a ser como ese antropólogo que va a llevar a una civilización intocada y que nadie más ha visitado. El día de hoy, dentro de la Biblia, cuando leemos la Biblia, ni modo, ya hay McDonald's y ya hay PayPal. Y cuando estamos en territorio bíblico, mientras vemos cómo David le lanza la piedra a Goliat para que caiga, pues ya alguien está por allí tomándole una foto con su iPhone. Hoy la Biblia evidentemente ya forma parte también de nuestro horizonte histórico y no podemos negar, eh, pensando un poquito, ¿no?, en esta epistemología de la vida de Humberto Maturana, que no vamos a leer la Biblia como si fuera un objeto externo a nosotros, sino que solo podemos leer la Biblia desde nuestras propias estructuras determinadas, nuestras propias estructuras mentales y nuestro propio parecer. Por lo tanto, yo arriesgo a decir lo siguiente. Es falsa la distinción entre exégesis y eisegesis, y es falso en un sentido estricto que exista algo como una exégesis objetiva. En todo caso, toda interpretación de la Biblia
por más científica que ésta pueda ser, en la medida en la que esa lectura y esa interpretación la realiza una persona, un sujeto, un individuo con mente, intereses, sentimientos, toda lectura de la Biblia es eisegética, no exegética. Insisto, amparándome en el pensamiento de Humberto Maturana, digo, toda lectura de la Biblia es eisegesis, porque solamente puede proceder de la estructura determinada del individuo. Toda lectura de la Biblia que hagamos nosotros, pues procede de nosotros. Podemos echar mano de muchas herramientas, pero pues va a proceder de nosotros. Hasta aquí entonces creo que nos hemos metido en un gran problema. Por una parte, tenemos que dejar de lado nuestros dogmas y prejuicios para leer la Biblia, pero por otra parte, al momento de leer la Biblia, no podemos negarnos a nosotros mismos y pensar que vamos a tener una mirada neutral del texto bíblico. Entonces, ¿cómo resolvemos ese dilema? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿O es que estamos estrictamente condenados a hacer únicamente lecturas subjetivistas y lecturas voluntariosas? La respuesta es no. Y creo que la respuesta a este dilema en el que nos estamos encontrando nos la da un sociólogo francés que se llamó Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu hablaba de algo que denominaba vigilancia epistemológica. ¿En qué consiste la vigilancia epistemológica? Consiste en, primer paso, darte cuenta que tu lectura siempre está prejuiciada por lo que tú crees y por lo que tú piensas, sea la lectura de la Biblia, sea un análisis de las clases sociales en el centro del país. Tu interpretación, tu lectura de la realidad siempre va a estar mediada por lo que tú piensas, por lo que tú crees, por lo que tú sabes, por tus propios instrumentos de investigación. Pero, como segundo punto, lo que tú tienes que hacer es echar para adelante esos prejuicios. Porque a veces lo que queremos es hacerlo al revés, ¿no? Queremos decir, no, 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 yo voy a leer la Biblia y voy a ocultar, voy a disminuir o voy a eliminar mis prejuicios, mis preconcepciones y voy a tratar de leer la Biblia lo más objetivamente. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Sería bastante inhumano, ¿no? Obligarte a ti mismo a negarte a ese nivel antes de acercarte a la Biblia. Más bien se trata de todo lo contrario. Hay que poner sobre la mesa nuestros intereses. Hay que poner sobre la mesa lo que estamos buscando. Hay que hacer una lectura de la Biblia honesta. Es algo que yo les digo a mis estudiantes de seminario de tesis. Ellos me dicen, no, es que yo quiero estudiar el papel de la mujer en la iglesia, o yo quiero estudiar la teología de la liberación en el mundo contemporáneo. Pero antes de poder delimitar su tema, yo me tomo casi un mes preguntándole a ellos, pero ¿qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que quieres con eso? Y cuesta mucho trabajo que lo digan. No sé si han visto una serie que se llama Lucifer, de Netflix. En esa serie de Lucifer, Lucy o Lucifer tiene un don que yo siempre les digo a mis estudiantes, yo quisiera tener ese don con ustedes, porque Lucifer se acerca a una persona y la mira a los ojos y le pregunta con su diabólica mirada, ¿qué es lo que más deseas? Y entonces el contador sale con que en realidad quería ser domesticador de ponis, o la pintora sale pues que en realidad ya quiere estar viajando por el mundo y que odia su trabajo. Y completamente abren su voluntad y sus deseos ante Satanás. Bueno, yo quisiera tener ese diabólico poder, les digo a mis estudiantes, de preguntarle, a ver, si tú quieres estudiar el papel de la mujer en la iglesia, pero ¿qué es lo que de verdad deseas? Y me tardo un mes, cuando de repente en una charla ocasional que quizá no tenía que ver directamente con el corazón de su tesis, me dicen, es que hay que denunciar a los liderazgos violentos de la iglesia. Eureka, eso es lo que quieres con tu tesis.
Me parece excelente que quieras hacer la deconstrucción de la masculinidad y de la feminidad y del papel histórico en la iglesia, pero lo que tú quieres de verdad es hacer una tesis que logre desenmascarar y que logre denunciar las violencias patriarcales en tu iglesia. De verdad, no miento. Cuando logro que los estudiantes lleguen a ese punto de sinceridad, algunos hasta se ponen a llorar, porque es hacer un insight y decir, sí, es que eso es de verdad lo que yo deseo. Pero no es algo que fácilmente uno pueda decir de buenas a primeras, porque nos da pena, porque creemos que no va por allí la cosa, porque está guardada en nuestro corazón. Al momento de leer la Biblia, yo tengo que preguntarme, ¿por qué la estoy leyendo? ¿Cuál es mi objetivo al leer la Biblia? Y tenemos que ser humanamente honestos. No es encontrar la voluntad de Dios, como diríamos, desde una perspectiva muy espontánea y del deber ser. Yo quiero leer la Biblia para escuchar lo que Jesús tiene para mi vida. Eso uno lo sabe por la acción pastoral. La gente no lee la Biblia para escuchar la voz de Dios. La gente lee la Biblia para confirmar sus propias ideas y sus propias creencias bajo el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué no comenzamos siendo honestos y ponemos sobre la mesa nuestros objetivos y nuestros intereses así de una manera desparpajada y de una manera descarada? Yo quiero leer la Biblia para ganar el debate de Facebook de esa persona. Bueno, pues es lo que quieres hacer, hazlo, pero reconócelo, dilo. ¿Cuál es tu deseo? Capaz de que en lugar de invocar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, bien nos valdría invocar a Lucifer, como en esta serie aparece, para que nos salga sacar de lo hondo de nuestro corazón nuestros verdaderos deseos y nuestros verdaderos intereses. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Por qué estás leyendo este pasaje en particular? ¿Qué pretendes? ¿Hay algo que buscas? ¿Hay algo que quieres? Reconócelo y ese es tu preconcepción. Eso es tu prejuicio. No lo ocultes. No te hace bien ocultarlo. Te vas a enfermar si lo sigues ocultando. Sácalo adelante y reconoce qué es lo que estás buscando. Y quizá ya, ahora sí, poniendo muy en claro cuáles son tus intereses y cuáles son tus objetivos, haz la lectura bíblica y mantén ese diálogo tenso entre lo que vas descubriendo y tus verdaderas intenciones. Ese juego que les estoy diciendo entre lo que ya voy encontrando en mi investigación y mis intereses y presupuestos primarios es lo que Bourdieu denominaba vigilancia epistémica. No puede haber una buena hermenéutica sin esa vigilancia epistémica que me esté a mí encarando constantemente conmigo mismo, señalándome qué es lo que estás buscando, qué es lo que tú quieres, y yo ser consciente de cuál es mi prejuicio. Entonces, la preconcepción bíblica no se resuelve eliminándola, se resuelve exhibiéndola, se resuelve reconociéndola. Pues yo quiero esto. Yo, yo quiero recuperar la voz de las mujeres, ¿no? Sin voz en el libro de Génesis, por poner un ejemplo. Pero hay que ser muy honestos, que es lo que yo insistiría en nosotros al momento de leer las escrituras. Porque a fin de cuentas es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los huesos, las coyunturas, los tuétanos y las intenciones del corazón. Eso provoca en nosotros las escrituras. Entonces, ¿por qué nos negamos y por qué seguimos diciendo que únicamente queremos conocer la voluntad de Dios para mi vida? No, hay algo que tú quieres confirmar, hay un dogma que tú quieres defender, hay una idea que tú quieres promover. Reconócela, no es malo. Tú eres el intérprete. Tienes que hacerte cargo de tus propios presupuestos. Bien,
hasta aquí quisiera saber si hay preguntas o comentarios. Recuerden que podemos usar el chat para ir dejando ideas al vuelo y luego irlas retomando. Pero bueno, si hay alguna pregunta, comentario, algo que quisieran en lo que ahondara hasta en lo que al momento llevo yo comentando, me encantaría saber. Bien. Habiendo dicho esto, pues les invito a que sigamos entonces en esta jungla, en este mundo nuevo y extraño que no controlamos, que tenemos muchas ideas y que tenemos muchos intereses y que vamos por algo en particular, pero que con el paso del andar de la exploración, pues nos va a sorprender de muchas maneras. El problema entonces no es tener un prejuicio al momento de leer la escritura, es quedarte con tu prejuicio y no querer ver otra cosa. Quiero ahora pasar a ver brevemente un relato o dos relatos que se encuentran en Génesis. Es el relato del diluvio que aparece por allí en Génesis capítulo 6. A ver. Yo supongo que la gran mayoría de nosotros estamos conscientes de que hay dos relatos de la creación. El conocido relato sacerdotal, que va de Génesis 1:1 a Génesis 2:4a, y el relato ya vista eloísta, que es desde Génesis 2:4b en adelante. Entonces, eso creo que ya no es un secreto ni es un misterio, ya se logra aceptar incluso pues hasta por algunas de las corrientes conservadoras, pues. Pero no sé cuántos de ustedes sabían que así como tenemos dos relatos de la creación, también tenemos dos relatos del diluvio. ¿Alguien había escuchado eso? Que también tenemos dos relatos del diluvio. Sí, sí, claro. Lo interesante es que, a diferencia del relato de la creación que es secuencial, que es primero uno y luego otro, en el relato del diluvio o en la historia del diluvio, ambas narraciones se encuentran enlazadas, como si formaran una cadena de ADN de doble hélice. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 19, dice: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Aquí estamos viendo, de toda especie vas a meter 2. Más adelante, versículo 20, de todas las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Inmediatamente después, aquí la editorialización del texto nos hizo una separación de capítulos, pero realmente para leer la Biblia es muy útil hacer caso omiso tanto a la separación de capítulos y a la separación de versículos. Es muy tardía, hasta la Biblia de Ginebra, por Stephanus, la Biblia no tenía división en versículos, fue puesta como una forma de establecer ciertas coordenadas, y en realidad es bastante arbitraria la división. Entonces, no hay que leer la Biblia solamente en términos de capítulos, eso sirve nada más para identificar pasajes específicos, excepto un libro, Salmos. Esto es importante. No hay que hacerle mucho caso a la división de capítulos de la Biblia, salvo en el libro de los Salmos, por una razón bastante evidente. Los Salmos no tienen capítulos. ¿Qué creen que tengan? Versos. Salmos. Por eso se llama, el Salterio se llama el libro de los Salmos, o de los cantos, ¿no? Como es en hebreo. Entonces, los Salmos no tienen capítulos. Ojo allí, para que no cometan el error litúrgico de decir, vamos a leer el libro de los Salmos, el Salmos, capítulo 23. No, todo está mal dicho en esa frase.
No se dice en plural, es en singular, y no es el Salmo capítulo tal, es sencillamente el Salmo 23, el Salmo 2, el Salmo 5. Pero bueno, para el resto de la Biblia es útil no irse engañando tanto por el capitulado. Pero bueno, teníamos aquí en el versículo 19 y 20 que nos habla de 2 animales de cada especie. Pero en 7:2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Se dan cuenta? Son distintos. En uno es 2 de cada especie y en otro son 7 animales limpios, que son los que se iban a sacrificar después de que bajaran del arca, y una pareja de los que no son limpios. Inmediatamente aquí, cuando nos encontramos con este tipo de contradicciones bíblicas, tenemos ya un hábitus, ¿no? Siguiendo un poquito con categorías de Pierre Bourdieu. Tenemos ya un hábitus de comportamiento y es inmediatamente tratar de explicar la contradicción y decir, no, pero es que eso no es una contradicción porque Diosito es muy bueno y la Biblia no puede contradecirse. Entonces, esto no es una contradicción. Esto, pues únicamente lo que está diciendo es un añadido, ¿no? O sea, sí va a meter a 2 de cada especie, pero más adelante hace la precisión de que de los animales puros van a ser 7. Pero cualquier intento de encontrar una conciliación entre Génesis 6, 19 y 20 y Génesis 7, 2 es completamente artificial porque a todas luces proviene de fuentes distintas. Evidentemente, 7.2, en el momento en el que inserta el criterio sacrificial de animales limpios, pues está evidenciándose como proveniente de una fuente sacerdotal, ¿no? Ahí, pues, ¿qué más podemos hacer? Es bastante claro el asunto. En tanto que la otra parte de los 2 de cada especie, que tiene además un corte más universalista, porque no es animal limpio, animal no limpio, sino de cada especie, sin este tipo de criterios de pureza, es otra tradición. Pero se dan cuenta, primero habla esto que vamos a llamarle de momento yavista para no meternos en muchos problemas, y después habla el sacerdotal. Después va a volver a retomar la narración el sacerdotal y luego va a volver a retomar la narración el yavista. Y así se van a ir intercalando. De hecho, eso ya venía desde el inicio del capítulo 6. Inicia esto con un relato mitológico de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y por ahí el versículo 3 se mete una glosa sacerdotal para decir que Diosito estaba muy enojado con esa unión. Y después, versículo 4, vuelve a retomar el relato más arcaico, pues que señala que esos héroes o que el producto de esas uniones en realidad había dado por resultado seres virtuosos y que Dios en teoría no tendría ninguna razón para enojarse por eso. Pero después, en el versículo 5, vuelve a remontar el escritor sacerdotal a decir que Dios sí estaba muy enojado con eso. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? O sea, más allá de lo exegético que pueda tener esto, quiero que nos demos cuenta de lo que está pasando aquí. Habla el yavista y luego el sacerdotal. Luego regresa el yavista, luego el sacerdotal, luego vuelve a tomar la voz el yavista y luego vuelve a tomar la voz el sacerdotal. ¿Saben cómo se le llama eso? Democracia, donde todas las voces pueden ser escuchadas, no importando que sean contradictorias entre sí. ¿No les parece maravilloso lo que nos está enseñando aquí la exploración en esta jungla de la palabra de Dios? Hagan de cuenta que llegamos de noche a una aldea, a la aldea del diluvio. Y había una fogata, o hay una fogata. Y está el anciano del pueblo. Pero invitaron a cenar en esa noche al anciano del pueblo vecino. Y están los 2 jefes, los 2 ancianos, relatando la historia. Y entonces el anciano de la aldea dice, y es que había hijos de Dios y había hijas de los hombres y se juntaron.
Y entonces el anciano de la otra aldea vecina levanta la mano y dice, sí, 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 pero Jehová se enojó por eso. Ya se lo queda viendo el otro anciano y retoma su narración y dice, no, 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 no. Esos son los grandes valientes que fueron hombres de renombre desde la antigüedad. Y entonces vuelve a retomar el anciano de la otra aldea y dice, pero Jehová se enojó muchísimo con las personas y por eso dijo que iba a mandar un diluvio. Y siguen al limón contando la historia alternadamente. Y nosotros estamos así como en un ping-pong, escuchando a este anciano, escuchando a este otro anciano y viendo cómo se contradicen entre ellos. Y uno dice 7 animales y el otro dice no, 2 de cada especie. Pero lo maravilloso es que ambas voces tienen cabida en el mismo territorio de la palabra de Dios. No intentan censurarse mutuamente. Por eso es muy importante la contradicción en el texto bíblico. Porque la existencia de contradicciones en la Biblia nos habla de que no se está ejerciendo censura al pensamiento. La única manera en la que podemos saber que tenemos una democracia en nuestros países es cuando no se censuran las voces disidentes. ¿A qué grado puede llegar ese intento de censura? ¿A qué grado el régimen Duque Uribe está tratando de resolver las contradicciones intestinas de Colombia? Con helicópteros disparándole a la gente. ¿A qué grado están resolviendo sus contradicciones en el régimen de San Salvador? Con Bukele anulando los poderes de la federación para erigirse como un autócrata. ¿A qué grado están tratando de resolver sus contradicciones en México? Cuando tenemos a un presidente que mañana tras mañana dedica 3 horas a criticar a la prensa, que únicamente está haciendo su trabajo para deslegitimarla y para buscar que odiemos a esa prensa que lo está criticando. ¿Se dan cuenta? Hay más democracia en unos cuantos versículos bíblicos que en toda nuestra región latinoamericana. Y eso me parece a mí es muy preocupante. ¿Y qué pasa en la iglesia? ¿Qué hacemos con las contradicciones en las iglesias? Cuando alguien piensa distinto al pastor, cuando alguien piensa distinto al líder. No toleramos la contradicción y queremos resolverla. Por una razón filosófica, ¿sabían? Un principio lógico que se llama el principio del tercero excluso o el principio del tercero excluido, que derivan de Aristóteles, aunque Aristóteles no era 100% partidario de ese principio. Pero el principio del tercero excluido es muy sencillo. Si A y B son opuestos, entonces o A es verdadero y B falso, o B es verdadero y A falso. No existe una tercera opción. Se excluye al tercero. Nosotros, en Latinoamérica, las disidencias populares, los grupos indígenas, las sociedades rurales que se oponen al progresismo urbano, somos el tercero excluido de nuestras democracias. Y no nos quieren excluir solamente con silogismos, nos quieren excluir con balas. Entonces, no podemos nosotros seguir manteniendo este marco epistémico aristotélico del tercero excluido que no tolera las contradicciones y que quiere armonizarlo todo. Cuando se hacen esfuerzos por armonizar la Biblia, por anular las contradicciones de la Biblia, está operando una política de censura que no permite la contradicción y que quiere una sola versión de la historia. Pero la historia no tiene una sola versión. Y la Biblia es prueba de ello. Un libro tan
ritualista, vamos a llamarle de momento, como es el libro de Levítico, que exalta tanto el nombre de Jehová. Los editores del libro de Levítico no se atrevieron a eliminar la figura de Azalel. ¿Quién es Azalel? Se le envía una vaca. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿O por qué se le hace un sacrificio? ¿Era un demonio? ¿Y entonces qué? ¿También estaban sacrificando a los demonios? ¿Les estaban enviando una vaca al demonio local? ¿Era una manifestación de Jehová distinta a la del tabernáculo? Esa figura de Azalel en el Pentateuco es completamente contradictoria del régimen monoteísta de Deuteronomio. Y sin embargo, ahí está. Esa contradicción, ahí está en la Biblia. No fue censurada. No fue tomada como presa política y desaparecida. La contradicción estaba allí presente en el texto y se respetó. Tenemos, eso es una postura que tengo, que buscar en la Biblia un modelo de democracia, precisamente a partir de las contradicciones. Lo que más odian tantos pastores y tantos teólogos y tantos exégetas, las contradicciones bíblicas. Se escriben libros de apologética para decir 100 aparentes contradicciones de la Biblia que el exégeta en turno te va a resolver para tranquilizar tu corazón. ¿Quién tentó a David para que hiciera el censo? El libro de los Reyes nos dice que Jehová, el libro de Crónicas nos dice que Satanás. Ahí está una contradicción y bastante dura. Y hay quien dice, no, es que sí fue Satanás, pero a través de Jehová, y bueno, se inventan ahí diversos malabares apologéticos para salir del embrollo. ¿Por qué no sencillamente reconocer que ambos pasajes son contradictorios y que pueden coexistir? La coexistencia de las contradicciones bíblicas no solamente es de necesidad hermenéutica, sino de urgencia política. Tenemos que aprender a convivir con las contradicciones. Bien, voy a ver algunos de los comentarios que veo que ya están poniendo. ¿En cuál de los dos relatos Dios se arrepiente? Pues tal parece que es en el Yavista, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Pero qué no el Nuevo Testamento dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Sí, sí lo dice. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que son versiones contradictorias de la realidad divina. Y a mí me parece un gran gesto democrático que la Biblia tenga ambos versículos contradictorios en sus mismas páginas. Si la Biblia no tuviera ningún tipo de contradicción, yo creo que sería verdaderamente triste. Porque la contradicción es signo de pluralidad, es signo de libertad, es signo de existencia de muchos. Y porque, insisto, en nuestros regímenes latinoamericanos, la contradicción somos nosotros. No permitamos que nos armonicen al poder. Hay un conflicto político, comenta José Quintana, religioso entre los escritores, y por eso ambas versiones. Claro, hay un conflicto entre ambos. No sé si sea un conflicto sincrónico, en el sentido de que, como les comento en esta metáfora de la jungla, estamos viendo a los dos ancianos discutir al momento. No sé si efectivamente esas tradiciones fueron compuestas así. Yo lo dudo, probablemente más bien fue que al momento de hacer la editorialización de este pasaje, pues la cúpula de los Soferim, que se encargaban de transcribir y de recopilar todo esto, pues tomaron de las versiones y trataron como de ensamblarlas.
Ajá, pero ellos, pues creo que hasta cierto punto cumplieron una labor fiel en el sentido de preservarnos ese tipo de contradicciones, pero sin duda, si hubiéramos puesto a los autores de uno y de otros pasajes, sí hubieran tenido un conflicto importante entre ellos. Dice Chris Black, ¿qué nos puedes decir de que a Dios se le olvidó crear a la mujer en el capítulo 2 de Génesis? ¿Será que hubo intereses personales? Es que el asunto no es que a Dios se le olvidara crear a la mujer en el capítulo 2 de Génesis. A ver, para no dejar esta pregunta al aire. Dios crea a Adán del polvo de la tierra, lo cual es distinto a Génesis 1, que no los crea del polvo de la tierra, sino de su palabra autopoética. Hoy me atrevería a llamarle así en honor a Maturana. La palabra autopoética de Dios crea al hombre y a la mujer en pie de igualdad, a imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, pues es un relato distinto en donde se crea primero al hombre y además es creado pues en medio de otras especies animales, y para Adán no se halló ayuda idónea para él. Según algunos midrash, no según yo, según algunos midrash judíos, esto significa que Adán tuvo cópula con los animales, pero evidentemente ningún animal pudo tener descendencia. Estos mitos del hombre que teniendo cópula con los animales eran bastante comunes en las religiones cananeas y en las religiones sumerias. La diferencia que tenemos aquí en el relato bíblico es que no hubo simiente de ese tipo de, digamos, de acto. Por eso el texto es muy claro y dice, para Adán no se halló ayuda idónea. Y es entonces cuando Dios tiene que dormir a Adán para crear a la mujer, pero no fue un olvido de Dios, fue completamente deliberado. Porque era la única forma de legitimar una idea patriarcal muy, muy extendida. Todos nosotros, los seres humanos, nacemos de mujeres. Todos. Y uno de los versículos más extravagantes de la Biblia es cuando Pablo, en Efesios, dice que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y uno dice, ah, caray, uno puede ver todos los partos del mundo y de la historia y es completamente al revés, pero Pablo, para afianzar la autoridad patriarcal, dice, el hombre no procede de la mujer procede del hombre, y se remonta precisamente a este pasaje de Génesis capítulo 3, porque dice el texto que Dios duerme a Adán, y de su costilla saca a Eva, pero es una mala traducción. En realidad no es tanto costilla como lomos. Ajá. Los lomos eran el lugar de la virilidad, de la fuerza. Por ahí de repente los hebreos hablaban del hijo de mis lomos, porque creían que el semen se producía en los lomos. No es muy extraño, los griegos pensaban que se producía en el cerebro y que bajaba después por la espina. Se producía el semen en el cerebro y bajaba por la espina. Y seguramente si son fans de Enrique Bunbury, estarán pensando en La chispa adecuada, cuando dice, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. ¿No? O sea, está remitiendo específicamente a esa creencia de los griegos de que el semen se formaba en el cerebro y bajaba por la espina. Los hebreos no se iban tan arriba, ellos pensaban que era la espalda. Es interesante porque de repente, ya en el siglo II, Tertuliano escribe, dice él con mucho pudor, pero es algo que tiene que decir para fundar su doctrina teológica del traducianismo. Tertuliano dice, o a poco no en el orgasmo, digo, con palabras eufemísticas, ¿no? Pero básicamente lo que dice Tertuliano es, o a poco no cuando los hombres tenemos un orgasmo y eyaculamos, no sentimos como que nos jalan la espalda. Así decía él, consternado porque no sabía de qué se trataba. Entonces, muy probablemente por esa sensación, los hebreos pensaban que el semen se producía en la espalda.
Entonces, la idea no es que Dios sacó a Adán de uno de los huesitos de la costilla. O sea, podemos contar nuestros huesos, hombres, de verdad no nos va a faltar ninguno, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo en eso. Era de los lomos, es decir, de el misterio de la fecundidad masculina, porque no conocían de los óvulos. Pensaban que el semen era todopoderoso. Incluso algunas tradiciones musulmanas señalan que el mundo es creado a partir de una gota del semen de Alá. Bueno, entonces, en ese sentido, también se suele hablar de que Adán tenía un hueso en el pene. Y es una creencia muy difundida en muchas culturas de que originalmente el hombre tenía un huesito en el pene, lo que explica que se pueda poner en erección. Pero es muy raro, ¿no? El pene, cómo se puede erectar y eso no se entendía. Y se suponía que había un huesito. Acá en México, una forma vulgar de referirse al pene es el sin hueso, precisamente aludiendo a eso. Bueno, entonces, cuando el texto dice que Dios saca a Eva de la costilla de Adán, en realidad no es la costilla, es literalmente la está sacando de su pene, de su hueso del pene, simbolizado por sus lomos. Ajá. Por eso cuando Adán despierta y ve a Eva, lo primero que dice es, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Porque se entendía que había salido literalmente de allí. ¿Cuál es la idea? Adán fecunda a Eva. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Todos nacemos de mujer, pero la primera mujer fue fecundada por un hombre. Y así legitimizamos nuestro sistema patriarcal. Hombres que pueden dar a luz, hombres que pueden parir. Ese es el sueño máximo del patriarcado que hoy tiene millones de dólares en inversión, tanto en inteligencia artificial como en biotecnología. Todas estas investigaciones in vitro y demás fueron originadas desde la década de los 60 por una utopía, literalmente lo estoy diciendo como fue, de científicos que ya no querían que la humanidad dependiera de las mujeres para tener hijos, sino que los hombres fueran autosuficientes. Toda la concepción, toda la tecnología, la nueva biotecnología de fertilidad tiene ese trasfondo machista. Se le está dando otros usos, porque después las mujeres encontraron que ellas se podrían beneficiar. Lo mismo hicieron las mujeres con la pastilla anticonceptiva. Se apropian de eso. Esto que estoy señalando lo pueden encontrar en un libro que se llama La religión de la tecnología de David Noble. Así se llama el libro, La religión de la tecnología, y él allí expone muy clarito el origen patriarcal de toda la ingeniería de fertilidad artificial que se está generando, porque es cumplir el sueño de Adán, que finalmente el hombre sea el que pueda dar a luz y no depender de las mujeres para la descendencia. Sería el triunfo máximo del patriarcado. Entonces, no, a Dios no se le olvidó crear a Eva. Deliberadamente la puso al final para que pudiera ser parida por Adán. Y eso nos mete en un problema, porque entonces Eva no era la esposa de Adán, era su hija. Y nos encontramos entonces con una relación de incesto desde los orígenes. Bueno, no me voy a desviar más por ahí porque quiero ir platicando con ustedes de otras cosas. Pero si quieren saber justamente todas estas relaciones de incesto que se pueden encontrar en la Biblia como formación, cuando ya terminemos esto, yo voy a abrir una pequeña carpetita donde voy a poner recursos que les voy a compartir a ustedes, y ese le van a encontrar en un ensayo que está en inglés, de un antropólogo que se llama Edmund Leach. El ensayo se llama Genesis as Myth, Génesis como mito, y allí Leach precisamente va encontrando desde un análisis estructuralista estas relaciones de incesto a lo largo del libro de Génesis. ¡Qué escándalo! Sí, Jonathan pregunta
si esa democracia en la participación del texto aplica también en el Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento también es altamente contradictorio. No es lo mismo el Evangelio de Lucas que el Evangelio de Mateo. En uno dice que fueron 2 ciegos, en otro solamente uno. Hay muchos giros, hay muchos cambios. Pero ¿qué hicieron los biblistas? Armonías de los evangelios y esforzarse por crear un evangelio único. ¡Qué tontería! Si Dios mismo nos está diciendo hay 4 versiones, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que la palabra de Dios no puede ser atrapada desde ninguna perspectiva. La palabra de Dios no puede ser monopolizada. La Biblia, además de democrática, es antimonopolio. Algunos leen el Nuevo Testamento desde el monopolio paulino, otros lo leen desde el monopolio juanino, otros lo leen desde el monopolio mateano. Es un error. Incluso, y esto tengo que decirlo, es algo delicado, pero tengo que decirlo, gente exégetas de corte progresista o liberal, con muy buenas intenciones y con quienes estoy completamente de acuerdo en sus valores éticos, de inclusión, de pluralidad y de diversidad, leen la Biblia desde el monopolio marqueano o incluso desde el monopolio de... Es que sonaría feo como lo tenía pensado, desde el monopolio Q, porque iba a decir desde el monopolio cubano, pero suena medio raro. Pero no, desde el monopolio Q, ¿no? Desde de la fuente Q, pensando en esa todavía hipotética fuente Q que nos habla de como que de lo más bonito de Jesús, y a partir de ese documento Q, tenemos que leer el corpus neotestamentario. No, no hagamos eso. Los textos de la Biblia son irreductibles entre sí, no se pueden armonizar. Es un mensaje de Dios clarísimo. Nadie puede tener el monopolio de mi palabra. Todas las voces, por más minoritarias que sean, tienen que ser escuchadas y tienen cabida. Pero las voces minoritarias son las que siempre ponen en aprietos a los poderes establecidos, sean políticos o religiosos. Juan nos dice que cuando arrestan a Jesús, hay un muchacho sale encuerado, sale en pelotas corriendo, y esto qué pasa, ¿no? Nos saca de onda cuando leemos ese pasaje. ¿De qué se trata? ¿Qué estaban haciendo? Porque estaba desnudo. Y eso ha metido en aprietos a muchos exégetas que no logran entender eso y armonizan y tratan de dar una explicación santificada y moralista. Pues sí, esa era una leyenda un tanto cuanto bochornosa de la última noche de Jesús. Y los evangelistas o los editorialistas del corpus de los evangelios no tuvieron reparo en meter ese hecho bochornoso allí en la Biblia. Lo mismo la Biblia nos habla del pastorcillo de Israel, que nos habla del terrible asesino que fue David. Una y otra versión están presentes en la Biblia. Insisto, es maravilloso, maravilloso. Eduardo dice, la semana pasada lo diste a Croato y su enfoque, que es hermenéutica del texto, pero por formación nos han enseñado que lo apropiado es trabajar la hermenéutica del autor, porque ésta nos aproxima a un posible sentido original, a la vez que evita que hagamos interpretaciones que irrespeten ese sentido. Según tu opinión, ¿por qué es válido hacer la hermenéutica del texto? Bueno, aquí yo quiero, antes que justificar razones, pues mostrar imposibilidades. La única manera, insisto, en la que podamos tener la perspectiva de lo que el autor quiso decir es a través de la necromancia, a través de un ritual espiritista en donde invoquemos al autor para que nos diga qué pensaba. Porque el autor ya se murió, porque el autor ya no está. Ya no podemos ir a la casa de Pablo, tocar en la puerta, como Sheldon le tocaba la puerta a Penny, y decirle, Pablo, 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 y que nos abra la puerta y sentarnos a platicar con él sobre sus epístolas. Ya no lo podemos hacer. Lo único que tenemos es al texto, ya no tenemos al autor. No podemos hacer una hermenéutica del autor porque el autor ya no está. Si pudiéramos ir a entrevistarlo, si pudiéramos dialogar con él, pues claro que pudiéramos generar entrevistas con él. Ese fue el problema crítico que tuvo Gadamer con Derrida, porque Derrida pensaba en una hermenéutica del texto, de hasta los textos de los vivos. Y ya lo escribiste,
no me importa, yo me voy a quedar con tu texto y no me importa lo que tú digas, autor, aunque estés vivo. Y Gadamer, pues este hombre siempre pensaba en el diálogo, siempre buscaba el entendimiento. Gadamer era una persona que vivía del círculo hermenéutico, pues. Y esas fueron una importante diferencia entre Gadamer y Derrida. Gadamer decía, bueno, pero si tenemos al autor, sí podemos hablar con él, y Derrida decía, no, no, tenemos el texto y nos quedamos solo con el texto. Pero para leer la Biblia, pues la verdad que sí hay que ser muy derridianos, no tenemos al autor. ¿Cómo le hacemos para recuperar al autor? No podemos hacer una hermenéutica del autor porque el autor ya no está. Entonces tenemos que utilizar una hermenéutica del texto que, dicho sea de paso, es la que promueve Severino Croato, haciendo esa hermenéutica del texto. Dice Vázquez Luis, ¿la Biblia es la historia de los vencedores o como de los perdedores, o como cualquier historia donde solo los vencedores la escriben? Me encanta la Biblia porque no es la versión de los vencedores, sino que la Biblia también nos da la visión de los vencidos. En la Biblia encontramos sustratos de tradiciones muy arcaicas que no se conforman al canon hegemónico. Quien ha puesto de una manera más hermosa esto es Walter Brueggemann, en particular en su introducción al Antiguo Testamento, que también desafortunadamente solo está en inglés. Introduction to the Old Testament, el subtítulo lo dice todo: el canon y la imaginación cristiana. Así subtitula Walter Brueggemann su introducción al Antiguo Testamento. Una dialéctica entre el canon y la imaginación. Y Brueggemann nos dice es que el canon no logró apagar las voces disidentes. Allí se encuentran. Si no, no tendríamos, por ejemplo, el rollo de los 12. Predicaciones tan fuertes como las de Miqueas, que nos viene no desde los vencedores, sino desde los pastores derrotados, los pastores nómadas. Porque la hegemonía de Jerusalén fue urbana, fue alrededor del templo y fue alrededor de la ciudad. Y Miqueas es un predicador bucólico, es un predicador y es un profeta en los márgenes de la sociedad que critica al centro urbano rector. Miqueas no es un vencedor, Miqueas es un vencido. Entonces, eso es lo maravilloso de la escritura. No solamente tenemos versiones ganadoras, tenemos también visiones de los vencidos. Dice Nicolás Sánchez, ¿deberíamos tener preferencia con alguna postura contradictoria del texto a tal punto de sostenerla sobre la otra, o usamos ambas dependiendo de lo que necesitemos? No solamente es dependiendo de lo que necesitemos, tenemos que respetar la pluralidad de voces. Tenemos que respetar las contradicciones de la Biblia. Por ahí se hablaba un poquito de no ser irreverentes al texto. La forma en la que eres más irreverente al texto es cuando no respetas la pluralidad del texto bíblico, cuando te aferras solamente a tu propia versión o solamente a tu propia hegemonía. Lo que tenemos que hacer al momento de leer las escrituras es tolerar, aunque es una palabra un tanto fea, pero puede ser el inicio, para terminar logrando validar la coexistencia de las distintas posturas. Quizá a mí me gusta más el Jesús de Juan, el Logos encarnado, que no nació de la Virgen María. El Logos de Juan parece que pum, de repente así apareciera, ¿no? No hay relatos del nacimiento en el corpus juanino, ni en general lo que se conoce como la escuela juanina se alude a nada de su nacimiento. Entonces, quizás si yo soy medio místico, medio acá, medio gnóstico, me guste más el Logos juanino, o quizá me guste más el Jesús de Marcos, que es como más del pueblo, más directo, más de acción. Quizá me guste más el
el Jesús de Mateo o de Lucas, que va un poquito más de la mano, que él sí nació y tuvo toda esta jornada del héroe. O quizá, ¿por qué no? Pues me gusta más el Jesús de Pablo, ¿no? Me gusta el Jesús de Pablo, este Jesús expiatorio, muchas veces rígido. Podré no estar de acuerdo con alguna, pero no puedo anular que esa también es una lectura bíblica válida. Cuando deslegitimas una interpretación bíblica, no solamente estás rechazando una hermenéutica literaria, estás anulando una posibilidad de existencia. No, es que tú estás haciendo una mala exégesis. Claro, porque te importa más la exégesis que la existencia. Te importa más que no se contradiga tu visión de la Biblia y de tu fe que el universo de vida, de pensamiento, que está en la persona que realiza esa interpretación. El conflicto de las interpretaciones, como le llamaba Paul Ricoeur, no es un asunto de mero esgrima bíblico, ni tendría que verse como quién gana, quién tiene la mejor interpretación, quién da la interpretación o la exégesis más fidedigna y más precisa, quién es más fiel al pensamiento del autor. Híjoles, qué feo que la hermenéutica, sobre todo en Latinoamérica, sea únicamente ese conflicto de quién gana. Cuando en un país tan culturalmente plural como son nuestras naciones en Latinoamérica, con tantas perspectivas de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, clase media, clase baja, ¿por qué no incluso pues hasta políticos poderosos, etcétera? Cuando nos enfrentamos a lecturas que han hecho otras personas, en lugar de importarnos o de que nos importe la rectitud de su exégesis, tendría que importarnos el mundo de vida del que nos están hablando. Utilizo esta categoría plenamente riqueriana, el mundo de vida, porque para Paul Ricoeur las interpretaciones construyen mundos. Entonces, cuando vemos a alguien que interpreta la Biblia de forma distinta, no estamos solamente ante una árida labor documentaria, estamos ante la expresión de una forma de vida que vale la pena que escuchemos. Cuando yo le puse, por lo tanto, y creo que ya va a quedar claro a estas charlas, escuchando a la Biblia antes que a los dogmas, en el fondo significa, por lo tanto, aprender a escucharnos a nosotros mismos antes que a nuestros dogmas. Cuando digo escuchemos a la Biblia, no les estoy diciendo, es la verdadera o la genuina interpretación de la Biblia. No. Cuando les digo escuchemos a la Biblia, es escuchemos a la Biblia que tú me tienes que decir, y que tú me tienes que decir, y que tú me tienes que decir. No es un llamado a una labor literaria, el que quiero hacer en este conversatorio. Es un llamado a escucharnos mutuamente. ¿Tú interpretaste la Biblia de esa manera? Pues vamos a verla. Digo, si me dices que usaste un método filológico y lo usaste mal, pues te puedo decir, oye, es que eso no está bien utilizado filológicamente. Pero esos son tecnicismos. A mí lo que me interesa es qué entendiste, qué viste, qué nuevo y extraño mundo Dios hizo aparecer ante ti en esa lectura de la Biblia. Quiero escucharlo. Quiero escuchar tu interpretación de la Biblia porque quiero escucharte a ti. Si lográramos hacer eso, la hermenéutica bíblica sería una empresa solidaria de hermandad y no una pesquisa árida
de exactitud interpretativa. En última instancia, ni siquiera me interesa como tal la Biblia. Me interesa el mundo que la Biblia generó en ti. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Estoy viendo que están poniendo algunos más, pero no sé si alguien de viva voz también quiera señalar en lo que yo voy leyendo. Si alguien desea verbalizar su pregunta, este es el momento y el espacio, aparte del chat que estamos también desarrollando. Estoy leyendo el chat, y también estoy poniendo atención. Ok. A ver, José Boris dice entonces, pues, ¿cuál es la buena? ¿Saben? La hermenéutica correcta es la que genera tu prójimo. La hermenéutica bíblica, ¿no? Para poner bien el marco. Quizá de otras perspectivas no sea así. La hermenéutica bíblica correcta es la que hace tu prójimo. Ahora, pregunta también José Boris, ¿hay algún libro de hermenéutica que sea más neutral? Pues justamente yo esperaría que no. Como comencé hablando, la neutralidad científica no existe. Nadie es neutral. Yo prefiero leer un libro en el que el autor en las primeras 2 páginas se desnuda y dice, a ver, yo creo esto y esto y esto, y mi perspectiva es así y así, a un autor que pretende ser completamente neutral y objetivo y únicamente nos está pasando de forma velada sus prejuicios. Entonces no hay que ser neutrales, hay que ser descaradamente subjetivos y decir, yo quiero con la Biblia llegar a esta conclusión, yo quiero hacer este tipo de lecturas. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Hay unas lecturas verdaderamente maravillosas del relato del diluvio en comunidades mayas en la península de Yucatán, en México. Comunidades mayas que leen la Biblia y han creado un nuevo relato del diluvio, juntando el relato bíblico del diluvio con el del Popol Vuh. Y crearon un nuevo relato. Y el diluvio no ocurrió en Mesopotamia, el diluvio ocurrió en el Caribe mexicano. Ah, no, está mal, porque no tiene nada que ver la cultura maya con la cultura del antiguo cercano oriente. Sí, hablando técnicamente, sí, no tiene que ver. Sí, no es una interpretación científica del texto, pero es una hermenéutica existencial que las comunidades mayenses están haciendo sobre la Biblia, mezclando a la Biblia con el Popol Vuh, y es tan válida pues como cualquier otra interpretación. Después de todo, la misma Biblia también es un conjunto de mezclas y de leyendas sumerias y cananeas. ¿Por qué no seguir entonces con esa labor hermenéutica de articulación de distintas tradiciones? Y hoy en un mundo global podemos leer la Biblia desde Latinoamérica. En el centro, en el altiplano central de México, hay una ciudad que se llama Puebla. Y en esa ciudad, cada año comienzan a hacer una peregrinación hacia una ciudad en Veracruz que se llama Chalma. Ajá. Y se van en peregrinación. Lo interesante de la peregrinación a Chalma es que en el camino se te va señalando y te dice, mira, aquí Jesús alimentó a las personas. Aquí Jesús resucitó a la hija de Jairo. Es más, tienen una piedra, estos peregrinos en el camino se encuentran con una piedra que tiene así como sumidito, porque son las formas de las nalgas de Jesús cuando una vez estaba cansado y se sentó en esa piedra. Y los peregrinos van y admiran la piedra, pues porque tiene las formas de los glúteos de Jesús. Y más adelante se encuentran con el lugar en donde Jesús tuvo una pelea con los fariseos. Y entonces uno diría, bueno, pero es que si algo sabemos, es que Jesús no era poblano. Y sin embargo, estas personas han trasladado a Jesús a su propia geografía, a sus propias tradiciones. Una lectura protestante, una lectura cerrada, censuradora, diría que están mal, que son idólatras, que están completamente equivocados, porque Jesús paseó en Galilea.
no en Puebla. Tenemos en México un canto de Navidad que dice: con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Yo estoy seguro que a menos de que ese burrito sea aerodinámico y vuele, no puede llegar a Belén allá en Medio Oriente. Pero ese canto popular de que con mi burrito sabanero voy camino de Belén es porque se entendía que Belén estaba en mis inmediaciones. ¿Qué no es eso lo que tenemos que hacer con la Biblia? Acercar la palabra de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Pero si tengo que viajar a Jerusalén para encontrarme con la Biblia, está muy difícil. No, el reino de los cielos se ha acercado porque Jesús está alimentando a los hambrientos afuera, allí, en tu calle. Es eso que está en la Biblia, está pasando en tu entorno. Y son también lecturas bíblicas, porque eso se está desprendiendo de la Biblia. Yo no les vengo aquí a hablar de cómo hacer una hermenéutica académica o una hermenéutica de corte filológico, arqueológico. ¿No? Para eso, pues hay muchas disciplinas, que por cierto, pues allá, si siguen el canal de mi amiga Carla, van a poder tener muchos recursos y muchas herramientas para eso, que también es importante. Pero más allá de eso, aquí yo les quiero decir, es que para poder leer la Biblia antes que nuestros dogmas, tenemos que leernos a nosotros mismos. Para poder escuchar la Biblia, tengo que escuchar a mi prójimo. Y creo que no estoy diciendo ninguna herejía. Porque el amor de Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Si quiero escuchar la palabra de Dios, es para escuchar al prójimo. Helton, según lo expuesto, ¿qué sería exégesis o eisegesis? Bueno, ya comenté que no hay diferencia. Toda labor interpretativa es eisegética, si quieren verlo así, porque está un sujeto comprometido con la interpretación. No existe la interpretación objetivista, no existe ninguna interpretación neutral. Toda interpretación en última instancia es eisegesis porque siempre va a involucrar al sujeto, sus intereses y su perspectiva de mundo. Elizabeth comenta, el relato de la creación de la mujer intenta hacer ver y legalizar una relación de dependencia de la mujer hacia el hombre. Totalmente. Es el objetivo patriarcal del relato. Y tu deseo será para tu marido. O sea, es muy, muy claro lo que se pretende hacer en ese pasaje. Miren, Nilda acaba de poner en palabras muy coherentes lo que yo quiero decir. Deslegitimar una lectura bíblica del otro sería negar la existencia del otro. Exactamente. ¿Qué opinas sobre la hermenéutica que hacen grupos como adventistas, mormones, o en su extremo los grupos más extremos considerados como sectarios? Son lecturas de las cuales pues hasta podemos aprender, ¿no? Algunas cosas. Digo, pues la importancia de la salud, ¿no? Que tiene la Biblia en la interpretación adventista, creo que vale la pena retomarla. Y verdaderamente es fantástico cuando uno lee Libro de Mormón, Doctrina de Gran Precio, Pactos y Convenios, etcétera. Y eso es una cosa así de, digo, yo recomiendo ahí poner alguna sustancia virtuosa en el ambiente para leer con más sabor Libro de Mormón. Porque de repente Jesús aparece aquí hablando con los mayas, bueno, hablando con los incas, y es una forma, que de hecho hoy, pues no sé cómo anda el censo en Estados Unidos, pero deben ser al menos unos 7 millones o más de mormones en Estados Unidos. No podemos anular a los mormones por más que estemos o no de acuerdo con su perspectiva. Ahora, ¿qué pasa con los grupos ya más extremos, ¿no? Con los grupos sectarios que ejercen una hermenéutica violenta? Es muy simple. Yo no estoy en contra de tu lectura bíblica, aunque sea sectario, pongamos.
Si tú haces una lectura bíblica y tú estás convencido de que Dios aborrece a los homosexuales y que los homosexuales son pecado, ok, hasta cierto punto es tu creencia, pues, tu derecho. Pero si con esa interpretación tú quieres salir a la calle a negar los derechos de las personas homosexuales, ahí te me esperas tantito, porque ahí ya no estamos hablando de tus creencias. Ahí ya estamos hablando de un acto de violencia que estás ejerciendo en contra de un grupo específico de personas. Si tú me dices que crees que Dios o Jesús va a regresar en un ovni, en un cometa, pues está perfecto. Tu creencia. Pero si tú estás llamando a personas a irse a una comuna en Waco, Texas, a esperar ese cometa y a suicidarse para subirse en ese cometa, no, espérate un poquito, eso ya no es una hermenéutica bíblica, eso ya es un acto de manipulación hacia las personas. Entonces, creo que el camino no es muy difícil. Se trata de encontrar al otro en su interpretación bíblica, pero siempre y cuando ese otro no ejerza violencia con esa interpretación bíblica. Dice Vázquez Luis, si yo entiendo la Biblia desde mi visión existencial, esa es la verdadera interpretación. ¿La Biblia no tiene una interpretación propia? La Biblia no tiene verdadera interpretación, pero tampoco tiene una interpretación propia, porque la Biblia es un conjunto de fuentes. Si la Biblia no es un documento homogéneo, coherente, que solamente tenga un autor. La Biblia es un conjunto de fuentes disímbolas y contradictorias. Entonces la Biblia no tiene una interpretación propia. La Biblia tiene una pluralidad de interpretaciones. Como decía Severino Croato, una reserva de sentido. Yo quisiera cambiar un poquito entonces nuestro lenguaje. No hablemos de la verdadera interpretación porque no hay como tal una verdadera interpretación. Existe la reserva de sentido en la Biblia. Les pongo un ejemplo. Una persona se convierte en evangélica. Al parecer esto ocurrió en México. Y entonces, como patrón de comportamiento, deja de beber. Tenía problemas de alcoholismo y dejó de beber. Entonces, pues, esto incluso sí se ha documentado, ¿no? Generalmente cuando vienen conversiones evangélicas en algunos grupos, sobre todo rurales o indígenas, las personas empiezan a dejar de comprar licor y empiezan a comprar víveres y empiezan a invertir en el gasto doméstico. Esto lo reporta muy bien una socióloga luterana, Elizabeth Brusco, en una investigación que hizo sobre la conversión pentecostal en Colombia. El libro se llama The Reformation of Machism, la reforma del machismo, y pues señala este patrón que ha sido muy común en Latinoamérica, que es de lo bueno que sí podemos decir que tiene la conversión evangélica. Esta persona se convierte al evangelio, ya deja de consumir alcohol, empieza a invertir en su casa, en su familia, en sus hijos. Entonces, se le acercan sus compadres, sus amigos, que se burlan de él. Dice, ay, es aleluyo, canuto. Y se le acercan y le dicen, oye, a ver, porque ya tú lees la Biblia. ¿Tú de verdad crees eso de que Jesús convirtió el agua en vino? Se ríen de él, ¿no? ¿A poco tú crees ese milagro de que Jesús convirtió el agua en vino? Y esta persona responde diciendo, pues mira, la verdad, si Jesús convirtió el agua en vino, no lo sé, no estuve ahí. Pero lo que sí les puedo decir es que en mi casa Jesús convirtió el vino en leche. ¿Quién puede decir que esa es una hermenéutica incorrecta? Esa es la vivencia que esta persona tuvo de la palabra de Dios. Su interpretación se corresponde con un análisis filológico estructural. No, para nada. No. Pero lo que les decía la semana pasada, no confundamos hermenéutica con las metodologías de análisis bíblico.
Una cosa es la filología, la arqueología, la lingüística, la historia, como disciplinas metodológicas de ciencias bíblicas, y otra cosa es el acto hermenéutico, el acto de interpretación bíblica. Si no, vamos a caer en un nuevo magisterio. Así como la Iglesia Católica tenía el magisterio, que era la única fuente confiable de interpretación de la Biblia, porque el pueblo era muy tonto y no podía leer y no podía interpretar la Biblia por su cuenta. ¿Qué no acaso la reforma de Martín Lutero inició precisamente por la defensa del libre examen de la Biblia? ¿Qué no es ese el espíritu del protestantismo? Regresarle la Biblia al pueblo. Libre examen, libertad de conciencia, son los principios de la Reforma Protestante. ¿Qué estamos haciendo hoy? Sobre todo en la escena evangélica latinoamericana, estamos siendo más papistas que el Papa. Y estamos arrebatándole la Biblia al pueblo y le estamos diciendo, no, 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 tú no puedes leerla. ¿Sabes hebreo? ¿Sabes griego? ¿Ya leíste a Paul Ricoeur? ¿Ya leíste las metodologías de las ciencias bíblicas? A ver, ¿qué sabes de arqueología? ¿Qué sabes de filología? ¿Cómo te atreves a interpretar la Biblia? Hoy, los herederos de Lutero estamos convirtiéndonos en un nuevo magisterio académico de la Biblia y le volvemos a quitar la Biblia al pueblo. ¿De qué sirve que la puedan comprar? Que se las regalemos o la puedan ver por internet si la van a leer mal, si no la van a interpretar correctamente. ¿De qué sirve que todos tengamos una Biblia en la casa si mi lectura no es buena porque no hice una correcta exégesis conforme a la sana doctrina o porque lo que yo hice fue una eisegesis? Es una hipocresía histórica no dejarle al pueblo interpretar la Biblia. ¿Cómo? Como pueda. No nos convirtamos en un papista magisterio académico de interpretación de la Biblia. No le quitemos al pueblo la Biblia. Ayudémosle en todo caso, enseñémosle un poquito de hermenéutica, un poquito de historia, un poquito de arqueología, enseñémosle un poquito bases, nociones claves de hebreo, de griego, enseñémosle herramientas, pero no hagamos depender su lectura de la Biblia de competencias académicas que no tienen por qué tenerlas todas. O el campesino que lee la Biblia, la buena de Dios, está haciendo una mala hermenéutica. ¿Seremos tan papistas nosotros, los evangélicos, para decir que un campesino que en su vida ha pisado un seminario y que no tiene idea de hermenéutica va a hacer una lectura incorrecta de la Biblia? Me parece atroz. Dice César Exequiel: una vez le pedí a Jesús que me multiplicara el gas y se lució. Tuve hasta que me acordé que no tenía. Pasa. Jesús, ¿cómo se ha manifestado? Eso le pasó a mi mamá. Tal cual, tenía mucha preocupación, no teníamos para comprar un tanque de gas y tuvo. Un día no teníamos comida. Tocó en la puerta y la vecina, ay, vecina, qué pena, sí, preparé comida de más y no quiero que se me eche a perder, ¿la quiere usted? Y ahí estaba Jesús alimentando a la gente. ¿Eso es una mala hermenéutica? Dice Joel, la hermenéutica, comienzo, proceso, fin, es el diálogo, claro. Ese es el modelo gadameriano de hermenéutica, es el círculo hermenéutico, es el círculo dialógico constante. Nilda,
primer dogma que me confronta es creer que soy dueña de la verdad y me es coherente el ecumenismo. Sí. Nosotros no poseemos la verdad. No. La verdad solo es de Dios. Esto lo he dicho en mi página, quizá algunos de ustedes ya escucharon, pero quiero decirlo a colación de lo que está comentando Nilda, que es una imagen, una imagen literaria que utiliza el filósofo Ephraim Lessing y que me encanta y va muy de la mano de lo que señala Nilda. Dice Ephraim Lessing, si Dios se me presentara en su trono con toda su gloria y extendiera sus manos diciendo, aquí está mi mano derecha que tiene la verdad absoluta. Y aquí está mi mano izquierda, que tiene solo el camino hacia la verdad con la posibilidad de equivocarse. Y entonces Dios, extendiendo sus manos, me dijera, escoge. Entonces, dice Lessing, yo me aferraría a su mano izquierda y le diría, dame, Padre, porque la verdad solo para ti es. Entonces, no, la verdad no está en nuestro monopolio. Ramiro Hidalgo, he dejado que las mujeres presidan la cena. En mi denominación, eso es pecado. Me parece muy bien, estimado Ramiro, que hagas esto, pero yo te pondría a reflexionar si realmente tú las has dejado, porque ni tú ni yo somos los dueños del sacramento. Ni tú ni yo somos los dueños de la mesa. El único dueño de la mesa es Cristo. Y todos nosotros, todos, pastores o no pastores, somos los invitados a esa mesa. No es que dejemos que las mujeres presidan, es sencillamente que las mujeres tienen todo el derecho de presidir la Santa Cena, porque a las bodas del Cordero todos somos invitados. Todos. Pero entiendo, Ramiro, y aprecio bastante lo que estás haciendo, porque entiendo que te está representando una confrontación con tu iglesia y me parece muy valiente de tu parte, y eso sí hay que reconocerlo, el hecho de que estés haciendo este cambio y estés mostrando esa libertad de la palabra de Dios en ese gesto litúrgico. Entonces, pues tenía truco mi conversatorio, porque se les convocó para hablar de la hermenéutica bíblica, pero he terminado hablando y señalando que la hermenéutica bíblica que debe importarnos no solamente no es la del autor, secundariamente es la del texto, pero primordialmente es la hermenéutica bíblica del otro, del prójimo. Y entonces, la hermenéutica bíblica se puede convertir en un acto de amor, que es lo que tendría que guiar cualquier interpretación de la Biblia. Que nos deje de importar la exégesis y nos empiece a importar más la existencia. Escuchemos a la Biblia escuchando a nuestro prójimo. Y de una manera muy encarecida. No permitamos que nos anulen. Ni nosotros tampoco anulemos. Me voy a poner muy Marcos Witt, pero de verdad estoy con ganas de decir, espíritu de censura, oye, tenemos que eliminar completamente todo intento de deslegitimar, todo intento de menospreciar
la lectura bíblica contradictoria que haga otra persona. Tenemos que defender las contradicciones bíblicas porque en Latinoamérica la contradicción somos nosotros. En Colombia les están llamando vándalos o nos pueden llamar revoltosos. En México les dicen oposición, motes de deslegitimación. Pero nosotros somos en Latinoamérica la principal contradicción bíblica que tenemos que defender porque es una forma de defender nuestra vida. Entonces, hagamos un acto de escucha hacia la Biblia, permitiendo que la voz del prójimo también sea escuchada. Bueno, pues yo hasta aquí le dejaría y quisiera ver si hay reacciones, si hay más preguntas, si hay más comentarios. Acá, ¿aló, Raúl? Adelante, Helton. Hola. Sí, bueno, te he escuchado atentamente, te doy las gracias. Muy buena tu clase. Estaba pensando respecto de cómo nosotros tenemos que respetar la interpretación de nuestro prójimo. Pero al mismo tiempo también me hacía la pregunta en cuándo nos indignamos con las interpretaciones del prójimo. Y se me venía a la cabeza, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, con su teología de la liberación, en cómo también denunciaba las interpretaciones de la teología tradicional, en cómo se callaban frente a las injusticias que vivían los pobres. Entonces, está perfecto, está bien, tengo que respetar, por supuesto, las lecturas del otro, pero vale también indignarme y denunciar aquellas interpretaciones que muchas veces son recalcitrantes, que son agresivas, como los fundamentalistas que conocemos hoy, que cómo hacen daño a las mujeres en las mismas congregaciones donde se reúnen, etcétera. La pregunta sería esa: ¿me vale también indignarme y denunciar aquellas otras interpretaciones que para mí son incorrectas? Es necesaria totalmente la indignación. Creo que lo que he presentado, sobre todo en esta segunda sesión, aunque era necesario todo lo que hablamos en la primera sesión para poder llegar a este punto, es una lectura política de la Biblia. Es una lectura política de la Biblia bajo un modelo democrático de la pluralidad de voces. Ahora, aquí nos tiene que quedar algo muy claro. Una interpretación violenta no procede de un prójimo, sino de una institución. Es un gobierno, es una iglesia, es un dogma o bien una doctrina. De hecho, allí se deshumaniza. Es una lectura o es una interpretación que de hecho pues está moldeada porque allí como comentaban por el poder, lo puso Nilda. La contradicción es el abuso de poder. Entonces, efectivamente, son esas contradicciones que se basan en el abuso del poder. Pero en el modelo gadameriano, el círculo hermenéutico no se cierra con el diálogo tú y yo y nada más como nos ponían en nuestras clases de primaria, emisor y receptor. No. Aquí jugamos papeles. Y si tú me dices, yo tengo el derecho a no estar de acuerdo contigo. Es que es bueno que lo comentes porque no estoy diciendo que aceptemos todas las interpretaciones a nuestro gusto. Estoy diciendo que tenemos que reconocer la existencia de interpretaciones que contradicen nuestra perspectiva. Eso es lo que yo estoy señalando. No estoy diciendo que todas las lecturas populares y que toda la interpretación que haga el prójimo sea bonita o tenga que aceptarla o tenga que aplaudirla. No. Únicamente estoy validando el derecho
o el respeto que tienen las personas para crear otras interpretaciones. Pero si esas interpretaciones están llevando a violencia, están llevando a discriminación, están llevando a marginación y a exclusión, pues por supuesto que no estoy de acuerdo y voy a entrar en contradicción, que es lo que he sostenido creo que desde el minuto 1 de esta charla, la contradicción. Y entonces voy a decir a esta persona, oye, no me parece cómo estás interpretando, no me parece lo que estás haciendo y yo tengo esta postura. Y entonces entramos en ese conflicto de las interpretaciones que va a seguir existiendo. El punto es que generalmente la experiencia ha sido que son las interpretaciones hegemónicas las que tratan de callar al pueblo. Por eso el pueblo tiene que defenderse. Pero en un sentido, los fundamentalistas también tienen derecho a interpretar la Biblia. Y eso es una polémica que tiene que ver no solamente ya con la misma interpretación de la Biblia, tiene que ver con discusiones de Estado laico, tiene que ver con discusiones de pluralidad religiosa. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo le hacemos? No es una salida fácil, es un proceso bastante complicado que tenemos que hacer, pero lo peor que pudiéramos hacer es tratar de ocultar, de negar o extinguir las interpretaciones que estás comentando, Helton. Al contrario, dice el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Entonces, yo cuánto quisiera que realmente los fundamentalistas se descararan y nos dijeran realmente qué es lo que están persiguiendo. Yo los provoco a eso. Yo a los fundamentalistas, me ha tocado hacerlo, les digo, a ver, entonces lo que tú me estás diciendo con esto de la ideología de género y de que Cristo está en contra y demás, entonces tú me estás diciendo, tú aceptarías que por lo tanto, la homosexualidad es una manifestación del anticristo, que por supuesto va a ser gay, y que esto que estamos viendo hoy de la equidad de género, del feminismo, de la diversidad sexual en el mundo, es una señal que avisa que Cristo ya viene pronto. ¿Saben con qué me he topado cuando le digo a los fundamentalistas de cara? ¿Es así? No, no, es que mira, no lo estás entendiendo, no, es que no va por ahí, porque hasta por más fundamentalistas tratan de guardar las formas. Entonces, yo creo que lo que hay que provocar es que ya realmente nos digan sus intenciones, porque eso lo están pensando, pero no se atreven a decirlo. Y entonces resulta que sus predicaciones del Apocalipsis, porque con eso te chantajean, cuando los confrontas y les dices, entonces ya Jesús va a venir pronto porque acaban de aprobar esta ley de aborto. No, pero espérate, es que tienes que entender los tiempos. Entonces, pues yo no sé, porque al menos en mis épocas, las predicciones del fin del mundo sí iban en serio. Las de ahorita realmente me doy cuenta de que no. Elizabeth Guerra, ¿cuál sería el criterio de validación de una interpretación bíblica? Es que no existe un criterio objetivo de validación para una interpretación bíblica. Ojo, hablando desde esta perspectiva hermenéutica. Si tú me dices, ¿cuál es el criterio de validación para un análisis filológico de la Biblia? Pues está la ciencia filológica que te dice cómo hacerlo. ¿Cuál es el criterio de validación de una interpretación arqueológica de la Biblia? Pues está la ciencia bíblica de la arqueología que te va a decir cuáles son los métodos que tienes que seguir. ¿Cuál es el criterio de validación estructuralista de una lectura bíblica? Bueno, pues ahí están los modelos analíticos estructuralistas y pautas que tienes que seguir. Allí sí podemos hablar, por supuesto, que de pautas y de modelos, pero en términos hermenéuticos, no podemos hablar de una interpretación verdadera o de una interpretación falsa. Es algo que escapa al acto hermenéutico como tal. Dice, siendo que hay relatos violentos que se aprueban dentro de la narración bíblica como el relato de la sujeción de la mujer. Bueno, es que si Pablo dice que la mujer se tiene que someter al varón, ¿qué hacemos con ese pasaje? ¿Lo deconstruimos? Hoy la deconstrucción, que sobre todo yo sé que se hace con muy buenas intenciones, pero la deconstrucción que se hace sobre todo desde las alas progresistas,
es el intento de hacer que la Biblia no diga lo que diga, sino que diga otra cosa. Entonces vamos a deconstruir ese pasaje porque está muy feo eso de que la Biblia diga que la mujer tiene que sujetarse al varón. Pero es que es lo que dice. ¿Para dónde nos hacemos? Es lo que está diciendo. En dado caso, tendríamos que llevar la reflexión a solamente por el hecho de que la Biblia lo diga, ¿tengo que obedecerlo? No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de autoridad. Solamente porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al varón, ¿tengo que hacerlo? O como dice en Éxodo, no dejarás a la bruja con vida, ¿significa que tenemos que salir a matar brujas? Porque así lo dice. Y ahí está. ¿Para dónde nos hacemos? Si así dice, si eso pensaban, si está clarito el texto. En hebreo, en griego, en la Septuaginta, como quieran verlo, así dice. ¿Cómo le hacemos? Más bien aquí, la reflexión sería por el hecho de que la Biblia lo dice. ¿Hay que obedecerlo? O tenemos que empezar a generar otro tipo de teología y otro tipo de pensamiento, más desde el libre examen y desde la libertad de conciencia. No la sujeción a la letra, no la sujeción al texto. No hagamos del texto bíblico, insisto, un nuevo magisterio eclesiástico. ¿Se puede llegar a una síntesis bíblica? No, no se puede. La Biblia es palabra viva y es irreductible. La Biblia no se puede reducir a un solo tenor. Mario Pessoa, tal vez la que no se pone por encima del valor de las personas en relación a lo que menciona Elizabeth. Efectivamente, creo que, insisto, más importante que la exégesis es la existencia y es lo que tenemos que tener siempre como norte de orientación. Y Helton, tienes toda la razón, de pronto solamente sentido común, no son misterios, creo que no les expuse ningún tipo de misterios, un poquito quizá cuando hablé de los midrash judíos del Edén, pero fuera de eso creo que no hay más misterio del que yo haya hablado, es sencillamente darnos cuenta de que lo importante pues es el prójimo. Si la Biblia como objeto, si la Biblia como texto te importa más que tu prójimo, hay algo muy mal en tu teología. Si una recta interpretación te importa más que tu familia, hay algo grave que está ocurriendo. Si la sana doctrina de Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Si te interesa más ese versículo, que el pueblo al que están acribillando, creo que eso ya ni siquiera es un problema hermenéutico, ya es un problema humano. Bien, no sé si haya alguna otra reacción, algún otro comentario más. Bueno, Ya ahí en para el ir chat están, cerrando. algunas personas están terminando sus comentarios. Por favor, espérennos solo unos segunditos nada más antes de que comiencen a retirarse, para que juntos, juntas, todos nosotros y todas nosotras, le agradezcamos a Raúl su tremenda disposición, su sentido fraterno de compartir sus conocimientos, su pensamiento Muy y bien. su experiencia también. Muchas gracias, Raúl, por confiar en CRT para este encuentro. Gracias por unirte en esto también, y nuestro objetivo ha sido fundamentalmente acercarnos, conversar desde otras perspectivas, conversar desde otras miradas, y no simplemente quedarnos en esta burbuja que de pronto hemos fabricado un poco, este microclima que nos hemos fabricado donde nos sentimos tan cómodos y que llamamos eclesiología o iglesia,
y salir un poco de esto y conversar más abiertamente, ser más francos, ser más sinceros, sincerarnos dentro de nuestro ámbito teológico. Y Raúl, un millón de gracias desde todos los países que te han estado escuchando en este momento, en estos 2 encuentros. Gracias una vez más por tu tiempo y tu disposición. Ahora les voy a pedir solo un segundo, ya que Raúl tuvo la tremenda deferencia de mencionar a Humberto Maturana dentro de su ponencia. El último texto que escribió Humberto Maturana, no sé si se va a ver, por ahí está, no sé si alcanzan a verlo, ¿no? Revolución reflexiva. Revolución reflexiva. Lo presentó hace 2 o 3 semanas en televisión y se nos fue. Así que para los chilenos ya está al alcance, pueden comprarlo y no sé si en los demás países en algún momento va a salir, pero ahí está gran parte de la síntesis del pensamiento de nuestro querido Maturana. Bien, gracias a todas ustedes y a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en estos encuentros que realiza CRT Magdala. Confiamos y tenemos toda la esperanza y toda la disposición de seguir organizando estos encuentros para ustedes, para nuestro crecimiento, para nuestra comunión. Me acordaba cuando hablaba Raúl de las lecturas comunitarias, ¿no? Que se hacían, que empezaron por allá por Nicaragua en algún momento, hace tantos años, tanta falta que nos hace leer la Biblia juntos, y no solo la Biblia, otros textos también, leer la vida, leer la experiencia, leer las circunstancias, leer lo que está sucediendo también, y leerlo juntos. Así que gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Vamos a estarles avisando en algún momento si podemos seguir con todo esto. Así que eso nada más. Gracias al equipo de CRT también que se esforzó especialmente en esta oportunidad para traer a Raúl y poder compartir su pensamiento con todos nosotros. ¿Qué les parece a todas y todos si abren sus micrófonos? O Mario nos ayuda desde allá. Abran sus micrófonos, por favor. Es algo que Gracias, Raúl. hacemos. Y le dan las gracias y por favor démosle también Gracias. Hermosa jornada. Latinoamérica, démosle un gran aplauso, un aplauso que suene, por favor, a Raúl. Muchas gracias. Por haber compartido con nosotros. Gracias, querido Raúl, un fuerte abrazo. Sí. Muchas Muy gracias excelente, entonces, como y desde siempre. Chile Gracias, Cris. será hasta alguna vez. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes, un placer, abrazo un desde placer. México. Qué bella comunidad Muchas tienen. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, Raúl. Ustedes. Chao, bendiciones. Bien. Te seguimos. Chao. Muchas gracias. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, CRT, cuídense.